Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Planeta Tierra. 7.380 millones de habitantes. Situación. Sobreexplotación dramática de los recursos naturales. Estatus, señor Samayoa. Huella ecológica al límite. Nave. Biosfera Radio. Encontrar alternativas de solución a través de la frecuencia modulada 102.5. Expediente Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Educación ambiental, desarrollo sustentable, conocimiento de la biodiversidad y periodismo ambiental. Centro de mando, ICBIOL, Instituto de Ciencias Biológicas. Descubre con nosotros en 60 minutos la magnificencia de la naturaleza y la relación del ser humano con su entorno, pero sobre todo, la apertura de la conciencia humana y su entender con lo que le rodea. Despegamos. Señor Samayoa, efectúe un análisis subespacial de las condiciones magnéticas imperantes en las cercanías, en la periferia del cinturón de asteroides, ya que en cuanto la nave Biosfera Radio Descubre tu Mundo vaya acercándose, vamos a estar envueltos en una serie de vibraciones armónicas que van a ser decodificadas por nuestro ordenador central. Por lo tanto, los deflectores a 1/4 de potencia, señor Samayoa, e inicie el protocolo de acercamiento. Sí, capitán. Gaia, cambiar rumbo. Capitán, estamos recibiendo una señal. Se escuchan sonidos muy extraños en la consola de mando, señor Samayoa. ¿De qué se trata? Permítame, capitán. Gaia, aumentar el volumen. A eso me refería, señor Samayoa, los escudos a toda su potencia y en pantalla el saludo que estamos recibiendo. Sí, capitán. Gaia, abrir mensaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es súper viajecísimo ¿no? Ya aquí en el espacio, y pues estamos tratando de controlar todo este aire que tenemos aquí, aire solar, ¿no? Somos la tripulación de la nave Biosfera Radio. ¿Con quién estamos teniendo el gusto de hablar? Con los tritónicos, señor. Estamos a la orden. Muy bien, nuestra misión está por iniciar, señor Samayoa. Es un gusto establecer contacto con el trío musical Tritónicos, una propuesta muy interesante, un trío de cuerdas que tienen su laboratorio, su centro de experimentación acústica ya prácticamente a unos cuantos años luz de nosotros. Estamos ya a punto de llegar. Señor Samayoa, protocolo de acercamiento. Sí, capitán. Nos dirigimos entonces a nuestro nuevo destino. Vamos a activar la velocidad Warp. Por favor, velocidad Warp .09, señor Samayoa. Modular las frecuencias, señor Samayoa, y estoy a la espera de los datos, las lecturas del ordenador central. Capitán, ya llegamos a nuestro destino. Estamos esperando indicaciones para hacer la teletransportación. Inicio protocolo de descenso, teletransportación para 1, coordenadas ya establecidas, señor Samayoa. Sí, capitán. Gaia, activar teletransportación. Señor Samayoa, teletransportación exitosa y mi tricorder está captando extrañas vibraciones sonoras. Voy a dirigir mis pasos con rumbo norte. Son 150 metros de un recorrido donde estoy observando extrañas luces
que están siendo motivadas, se están moviendo al ritmo de estas vibraciones extrañas que cada vez son más y más intensas. Estoy llegando ya a una puerta donde me está pidiendo una clave, señor Samayoa. Favor de decodificar. Sí, capitán. Nuestra sorpresa, señor Samayoa, estoy prácticamente frente al grupo de cuerdas, el ensamble de cuerdas tritónicos que están en una sesión de ensayo, de experimentación. Yo quiero saludarlos, muchachos, discúlpenme que los interrumpa. Venimos desde el planeta Tierra y nuestra misión es conocer el trabajo que ustedes están realizando, porque la música, afirmaban los antiguos filósofos, es el lenguaje del alma, y si la música es un lenguaje, pues tiene que ver con absolutamente todo lo que nos rodea, es decir, nuestro medio ambiente. Gerardo Ventura, ¿cómo estás? Muy bien, capitán. Aquí pues tratando de aterrizar muy bien, ¿no? Muy bien. Hacer un buen aterrizaje. Preséntame a los integrantes del grupo Tritónicos, por favor. Sí, claro. En el violonchelo tenemos a Ye León, sí, que está trabajando muy duro en ese instrumento, porque pues sí tiene mucha exigencia, ¿no? Sí. Y pues hemos estado pues mostrando un poco de lo que se ha estado trabajando, ¿no? Aquí en el caso de Elisa. En el violín tenemos a Gaby Cepeda, también increíble músico también, y pues también aprendiendo a poder proyectar ese tipo de viajes, ¿no? Que lo que estamos intentando tocar ahora es una pieza que se llama Eclipse. Sí. Entonces se tiene muchísimos efectos, ¿no? Muy bien. Todos los efectos. Señor Samayoa, a través de las frecuencias 102.5, frecuencia modulada, abrir todos los canales para que estas ondas, estas vibraciones armónicas de las cuales estoy siendo estoy siendo testigo, puedan ser disfrutadas auditivamente por todo nuestro público receptor. Por favor, todos los canales, la apertura, y escuchemos este fragmento de esta obra denominada Eclipse, a cargo ejecutada por el trío Tritónicos. Adelante, señor Samayoa.
Señor Samayoa, quedaron grabadas estas vibraciones en nuestro banco de datos. El mensaje es muy interesante, Gerardo. Jerry, tú tienes un nombre artístico. Jerry, sí. Jerry Ben Line, según. Jerry Ben Line. ¿Qué significa Jerry Ben Line? Ben es de Ventura y Line de Lines. Muy bien. ¿Cómo nace la iniciativa del Grupo Tritónicos y cuál es el mensaje que ustedes buscan fomentar o expresar a través de su música? Es una música muy singular, es una música, no sé cómo enmarcarla, si es vanguardista, si es experimental. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de experimentación sonora? Sí, bueno, primero el grupo fue creado por la necesidad de estar tocando mi música, lo que estaba escribiendo. Y bueno, y parte de eso ha sido que nos ha llevado un poco la experimentación. Sí, porque para tocar un instrumento sí también estudiamos, pero también hay que experimentar con el instrumento porque tiene muchísimos sonidos, aparte de los ya enmarcados en las escuelas, que el sonido más grande, que afinado, etcétera. Pero el instrumento tiene muchísimas posibilidades sonoras, por medio de los efectos, ¿no? que logramos con el arco, por ejemplo, o con pizzicatos, ¿no? Llamamos cuando tocamos con los dedos. Y bueno, y parte de esa experimentación ha sido esta pieza, un fragmento que tocamos de Eclipse, ¿no? Eclipse nace de el fenómeno natural que pasó, tuvimos la fortuna de ver el año pasado, que sucedió en la noche. Sí. Y bueno, es un poco, nos sentamos a platicar, ahorita supongo que cada quien va a dar su punto de vista. Y pues dijimos, a ver, ¿cómo sonaría un eclipse, pero con música? O sea, ¿cómo te imaginas que puede ser el eclipse desde tu punto de vista? ¿Cómo dirías tú que es un eclipse en tu violín? ¿Cómo dirías tú que es un eclipse en tu violonchelo? Y en cuanto a mí, pues igual, pensar cómo sería un eclipse en el contrabajo. Y un día solamente nos juntamos, ya tomando en cuenta, vamos a pensar en la historia, ¿no? Del eclipse. Y bueno, vamos a tratar de plasmar eso. Eso fue en un principio la idea. Entonces llegamos un día, nos juntamos, empezamos a tocar sobre ciertos... no fue muy libre esa vez, ¿no? Fue muy libre. Entonces empezamos cada quien a experimentar con nuestras posibilidades y empezó a pasar esto que nosotros denominamos como un eclipse. Estábamos pensando los tres en el eclipse, ¿no? Lo que vimos esa noche. Los instrumentos musicales como un vehículo de comunicación de las emociones humanas, ¿pudiera ser? ¿Es lo que me están tratando de dar a entender? Sí, porque cada vibración, cada nota que producimos en nuestro instrumento genera una sensación para el ser humano, para la persona que está escuchando inmediatamente, ¿no? O sea, todas las vibraciones, nosotros estamos llenos de vibraciones, pues en el ambiente hay vibraciones todo el tiempo, entonces esas cosas nos hacen sentir o bien o nos hacen sentir mal. Entonces hay estudios científicos, por ejemplo, que si tocamos una nota de un mi, que ese es un mi muy grave, ese es el sonido más relajante de todos los que existen. Ese sonido, esa frecuencia, llega a ser una nota mi, es un sonido muy relajante. Entonces, tratamos de ir leyendo también qué es lo que funciona y por qué funciona. Entonces, tratamos de aplicar ese conocimiento hacia las piezas que tocamos con el objetivo de, sí, mover a la gente, pues, por medio de esas vibraciones. Muy bien. Entonces, señor Samayoa, en el Banco de Datos Central de Gaia, investiguemos, ahondemos sobre los orígenes de la música y la relación del ser humano con las vibraciones sonoras. Luego, entonces, la pregunta abierta para todos ustedes. La música es un lenguaje. Exacto. Es un lenguaje que decodificamos de manera diferente de acuerdo al estado emocional que cada receptor tiene en ese momento. Si, por decir de manera hipotética, en estos momentos yo tengo un problema muy severo donde el coraje, donde la tristeza, donde diversas emociones, digamos, muy densas están siendo presa de mi sistema nervioso o emocional, la música va a tener un efecto diferente a alguien que tiene una alegría exacerbada y demás. ¿Es así? Sí, por supuesto, definitivamente. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las personas que recurren por ejemplo, a la música, pero cuando están decepcionados, ¿no? Se ponen a ingerir bebidas alcohólicas y ponen música. Lo que no se dan cuenta es que lo que realmente los relaja es la música, las vibraciones.
El contenido musical posiblemente no sea tan bueno, pero las vibraciones que están produciéndose en ese momento de la grabación es lo que realmente hacen que la persona le baje y se relaje. En realidad es eso. Las vibraciones sonoras te relajan todo el tiempo. En nuestros múltiples viajes que hemos llevado a cabo por diferentes puntos de la galaxia, porque nuestra misión continua en los siguientes meses es llegar a esos puntos donde los resultados del conocimiento de las investigaciones proponen estrategias de conservación de los elementos que componen a la naturaleza, pero sobre todo de entendimiento, el entendimiento que muchas veces adolecemos los seres humanos porque no nos damos cuenta, no le damos importancia a las cosas hasta que no nos damos cuenta de que existen. Y la música, platicábamos en las últimas misiones, es una herramienta, quizá una alternativa para lograr ese entendimiento de los elementos que nos rodean, de ese entorno, de ese medio ambiente. Pero Tritónicos es un grupo, un ensamble de cuerdas, está bien dicho. Sí, de cuerda frotada. De cuerda frotada, sí, frotada. Por los arcos, ajá, ¿no? Porque frotamos, ¿no? Estos se llaman instrumentos de cuerda frotada. ¿Por qué los instrumentos de cuerda frotada cuando hoy en día los instrumentos electrónicos, eléctricos, la guitarra eléctrica, los sintetizadores, las mismas percusiones electroacústicas y todo lo demás han acaparado cierto sector de la música popular actual? ¿Por qué ustedes se abocan a instrumentos, yo no sé si llamarles tradicionales o clásicos, pero instrumentos que datan desde hace muchos siglos y que son parte de esa hermosa estructura de la música clásica? Sí, bueno, aquí yo creo que igual podemos cada quien dar su punto de vista. Me gustaría comenzar para responder un poquito desde mi punto de vista, claro. Yo considero que estos instrumentos no son tan comunes, o ya no es no es tan común verlos en agrupaciones actuales, porque son instrumentos que realmente requieren muchísimo estudio, capitán. Entonces, el problema con esto es que sí hay que estudiar mucho. Por ejemplo, si tú escuchas cualquier agrupación que no tenga un instrumento acústico, no tienen que hacer posiblemente más de 3 ensayos y eso está listo. Porque no tienen que afinar, no tienen que ver si el clima si el sol está muy fuerte. Estos instrumentos se afectan con el clima porque es madera para empezar. Exacto. Entonces, si vamos a San Cristóbal, tenemos que estar afinando cada canción porque se suben, o sea, se pone muy agudo y esos se desajustan. En cambio, con un sintetizador jamás va a pasar eso, o sea, tú pones un acorde y está listo, ¿no? El problema, lo divertido con esos instrumentos es que no tienes que dejar de practicar, porque con un día, o sea, que dejes de practicar, los dedos lo sienten inmediatamente y tu oído también y tu cuerpo en general. Es una extensión de tu cuerpo. Exacto. Sí, tienes que lograr que eso sea así. O sea, tú tienes que aprender a hablar con el instrumento, porque un maestro dice, ¿no? De ahora en adelante, Gerardo, esto es tu lengua, que es tu arco. O sea, si para poder hablar con el instrumento, esto es tu lengua ahora. Porque aquí está todo el secreto, mira, capitán. Aquí es todos los secretos del instrumento están tocados con el arco. Pero aquí, este es el lenguaje, pues, te das cuenta, hablamos todo. Y pizzicato es otra forma de tocar, pero esto es muy importante. Entonces, estos instrumentos, aparte que nosotros hemos estudiado un buen rato ya estos instrumentos, ¿por qué no hacer un proyecto musical con instrumentos, pues sí, de alguna forma clásicos, ¿no? Porque ya son instrumentos muy antiguos. Para empezar, pues el violín, de los instrumentos que tenemos aquí, el violín es el más antiguo, ¿no? Primero la viola, pero no tenemos viola en la agrupación, es violín y directamente pasa al violonchelo y ya el contrabajo. Pero, pues básicamente es el reto de poder tocar unas melodías igual de interesantes o más orgánico, porque aquí sientes por completo la respiración del instrumento, es todo, es muy natural, pues, no sé. Muy bien, Gaby Cepeda. Gaby Cepeda. En tu condición de género, tu condición de mujer, ustedes tienen una tormenta emocional continua. Todos los días son una lucha constante emocional, donde si retomamos el planteamiento anterior de que sus instrumentos son una extensión de ustedes mismas, luego entonces tú hablas a través del violín. Platícame, ¿qué significa la música? ¿Qué significa el poder transmitir esas emociones a través de ese instrumento?
Bueno, es algo muy muy interesante esto que comentas, porque así como dices, como ser mujer es estar cambiando todo el tiempo de ánimo, de repente estar, cambiar todo el tiempo, ya saben. Aquí nuestro director musical, el maestro Gerardo, pues perfectamente lo sabe muy bien. Sí. En los ensayos ahí de repente ha sabido lidiar con eso. Ha sabido lidiar con eso. Para mí, tocar el violín desde muy pequeña fue una experiencia muy más de controlar ciertas emociones, porque yo soy una persona muy muy acelerada, muy hiperactiva, ajá. ¿Sí? Entonces, pues sobre todo las emociones eran todavía mucho más. Si estaba enojada, no era enojo, era furia, era ira tal vez. Entonces aprendí con mi instrumento a poder saber cuáles eran esas emociones, aprender a cuando estar enojada, a saber cómo suena mi violín, a cuando estoy triste, cómo suena también, porque no es que lo sientes, sino que tú lo proyectas. Lo tienes que aprender hay ciertas también melodías, hay ciertos acordes, ciertas armonías que te ayudan a que o suene triste, o suene muy, muy, muy fuerte, bravo, cosas así. Entonces, pues, así como decimos, el arco es nuestra lengua, nuestra forma, también los dedos, a veces también, por los pizzicatos. Pero es una experiencia muy, muy divertida también, porque conforme vas creciendo, conforme vas pasando el tiempo, aprendes a saber cómo quieres que suene tu instrumento, en qué momentos quieres que suene triste, en qué momentos quieres que suene divertido, qué es lo que quieres que las demás personas sientan también, pero tienes que experimentarlo. También estar triste, enojado. En algunas reflexiones, postulados filosóficos, de acuerdo a los datos que me están enviando desde la cabina de mando de la nave Biosfera Radio a este aparato que tengo en mi mano en estos momentos, nos dicen que los ojos son la ventana del alma. Ajá. Pero luego entonces el instrumento musical vendrían siendo ¿qué? Para poder expresarlo, la boca, la lengua, los oídos. Pues es como si fueras tú otra vez, es como ser otra persona más, pero en este caso es un transmisor, es un proyector, o sea, ¿cómo se dice? Lo amplifica. Amplifica esas sensaciones, esas emociones. Si en estos momentos tomas tu violín, tomas tu arco, ¿qué emociones nos vas a transmitir, Gabriela Cepeda? ¿Nos podrías compartir algo de esto? Bueno, podría ser algo tal vez muy, muy divertido, tal vez. ¿Sí? ¿Te sientes divertida? Sí. ¿Te sientes alegre? Perfecto. ¿Por qué no nos permites acceder a esa dimensión sonora para ser parte de esa emoción, de esa parte divertida de Gabriela Cepeda, que yo he tenido la oportunidad de observar algunas de tus ejecuciones en diferentes momentos, en las grutas, en el Jardín Botánico, en Bellas Artes, porque ese es otro capítulo. Yo los voy a invitar a que subamos a la nave Biosfera Radio y nos traslademos a esos lugares emblemáticos donde han sido motivos de inspiración o en su defecto han quedado ya grabados de una manera total en su mente y en su corazón. ¿Qué les parece? Pero, ¿qué nos puede decir los acordes de tu violín en estos momentos? Voy a poner esto. Muy bien. Gabriela Cepeda se está preparando para ejecutarnos de alguna manera improvisada, porque no tenemos guión preestablecido en estos viajes, y el estado de ánimo que ella nos describe como divertido, pues lo va a tratar de codificar, de transmitir a través de las notas armónicas de su violín. Adelante. Wow, qué bonito, señor Samayoa, la tripulación, nuestro reconocimiento al virtuosismo
de Gaby Cepeda, integrante del grupo Tritónicos, pero hay un integrante más en esta agrupación de jóvenes talentos, porque la juventud es una virtud y esa juventud está presente en todos ustedes. Y les habla el capitán de esta nave, que ya tiene algunas décadas recorridas, no tantas, pero sí acaba de cumplir su vuelta 47 al sol. Entonces, ya me puse nostálgico. Yo no sé tocar el violín. Yo no sé tocar el violín, pero tocaré la mesa. Muy bien. Perfectamente. Señor Samayoa, borremos esto de la memoria histórica. Muy bien. Una integrante más muy seria, Yel. Y yo soy la serie. Yel, que tiene ella ejecuta el cello. El violonchelo. Así es. El violonchelo es parte de esas estructuras sinfónicas, de esas grandes orquestas increíbles que nos deleitan con piezas musicales, principalmente de autores clásicos, bueno, de todo tipo de música instrumental. Pero el cello, mi muy particular apreciación, es un instrumento serio. Es un instrumento que produce atmósferas muy densas, pero también muy sublimes. ¿Por qué escogiste este instrumento, Yel? La verdad es que desde que lo escuché, bueno, yo había escuchado varios instrumentos ya, pero escuché el violín y el violín me parece un instrumento demasiado agudo y a mí las partes agudas no me llegan, no te está escuchando Gaby Cepeda en estos momentos. Muy bien. Gaby, no me escuches, ¿viste? Tápate los oídos. Los instrumentos demasiado agudos para mí no me gustan tanto, ni me gustaría tocarlos tampoco. Es más, las sopranos a mí tampoco me gustan tanto. Los bajos son la onda, a mi punto de vista. Graves, las notas graves. Las notas graves son, no sé, siento que llegan al cuerpo y te rebotan de una manera en el pecho que, no sé, que se siente mucho, ¿no? Y el sonido del violonchelo es bastante, no dramático, sino es bastante nostálgico, es bastante romántico, es bastante apasionado sobre todo. Crea atmósferas. Y me gusta mucho el sonido que se provoca en él, porque no es tan grave no son notas tan bajas como en el contrabajo, ni tan altas como el violín o la viola. Entonces tiene cierto nivel, porque sí puedes llegar a notas altas, o sea, sí puedes tocar a notas agudas, puedes tocar notas graves, pero se mantiene en ese equilibrio, ¿no? Siento yo. Entonces, por eso me gusta mucho la tesitura y el rango que tiene este instrumento, el violonchelo. Las antiguas culturas, de acuerdo a los datos que en estos momentos me está haciendo llegar mi primer oficial, el señor Samayoa, que se encuentra pendiente de esta charla, que por cierto les comento, Yel, Gaby y Gerardo, está siendo transmitida hasta el planeta Tierra, particularmente a la zona de la depresión central del sureño estado de Chiapas, a través de la frecuencia modulada, señor Samayoa, es correcto, 102.5, y retransmitida por nuestro centro de mando, el Instituto de Ciencias Biológicas y Radio Unicach, para un número considerable de receptores de radioescuchas. Y esto que ustedes están compartiendo está teniendo un efecto precisamente en el ánimo también de quienes nos están escuchando. Luego, entonces, las antiguas culturas tenían en su haber diversos procesos de experimentación acústica. Particularmente me remonto al Tíbet hace 300, 400 años, donde las campanas emitían sonidos muy graves y permitían acceder a estados de conciencia, algunos les dicen estados de conciencia alterados, para poder percibir otras realidades. De hecho, de ahí hay algunas combinación de esos sonidos que les denominaron en su momento mantras, y la combinación de los mismos permiten acceder al entendimiento de otros elementos. Pero en este caso, yo te pediría, Yel, que por cierto es un nombre que estamos buscando el significado en nuestro banco de más de 35.8 billones de nombres que tenemos, señor Samayoa, ¿es correcto? 36,000, capitán. La precisión es interesante, señor Samayoa. Busque en el sistema Rigel 4, en el planeta Klingon, muy probablemente exista el significado del nombre Yel. ¿Qué le parece? Sí, capitán, ahorita voy a comenzar la búsqueda.
Sin duda toda una experiencia musical, señor Samayoa, una experiencia acústica, donde las lágrimas lo han embargado, señor Samayoa. Tranquilo, no pasa nada. Estoy partiendo cebolla, capitán. Muy bien, pero cuando el lenguaje de cada uno de los instrumentos se entrelaza en una conversación, ¿Sí? hay una pregunta, hay una respuesta, hay un debate y hay un conjunto, quizá un diálogo que es compartido con los demás. Y en estos momentos yo les voy a hacer una petición porque mis gustos musicales quizás sean muy limitados. Obviamente la banda no está en esta situación, afortunadamente, señor. Bueno, la buena banda. Claro, sí, hablamos En la costa de Guerrero, Sí. en Oaxaca, ¿no? Ahí existe la banda de verdad. Ya lo que se conoce como banda es basura. Dicho de otra manera, amplifiquemos este mensaje a todos los rincones del planeta. Muy bien, pero hay notas que en lo personal a mí me hacen vibrar. Sí. Y hay una parte, yo les voy a pedir esto un gran favor porque va a ser un ejercicio de improvisación. Sí. Hay un fragmento de no sé si estoy bien, es la 9ª o la 5ª sinfonía de Beethoven, Himno a la Alegría. No sé si haya posibilidad de escuchar cómo se ensamblan las cuerdas en este momento. Vamos a ponerle, y si tú haces turururururu y turururururu, y aunque sea en la misma métrica se podría, no necesariamente las partes. ¿No? ¿Y de manera individual lo podrían hacer? Señor Samayoa, teletransportación para 4, invitaremos al grupo Tritónicos, al trío Tritónicos, a un viaje a sitios emblemáticos del estado de Chiapas donde la inspiración ha sido presente, ha estado presente en ellos, en su sentir, en sus corazones para lograr descifrar, decodificar esas vibraciones y transmitirlas a través de piezas musicales. Teletransportación para 4, señor Samayoa. Sí, capitán. ¿Están listos? Sí, señor Samayoa. Gaia, activar teletransportación. Señor Samayoa, nuestros invitados, el ensamble de cuerdas Tritónicos, quienes son nuestros invitados en este viaje mágico y misterioso a sitios que de alguna manera han quedado grabados en su mente, en sus corazones, y han servido como motivo de inspiración para las piezas tan singulares que ellos comparten a través de sus instrumentos, que precisamente en este momento nos van a deleitar con una improvisación para viajar precisamente hasta el estado de Chiapas. ¿Les parece bien a la Selva Lacandona? ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Digo, la nave tiene la capacidad para viajar a grandes distancias y sería un deleite poder acceder a estos sitios naturales donde ustedes han encontrado la materia prima para poder dar vida a estas piezas musicales. Adelante. Capitán, permítame poner la nave en modo silencioso. Adelante.
Muy bien. El aplauso y el reconocimiento de la tripulación de la nave Biosfera Radio, los controles en máximo, señor Samayoa, para hacer un análisis subespacial. Estamos acercándonos a una órbita media y prácticamente acercándonos a nuestro destino. Reporte de los diferentes departamentos, señor Samayoa. Sí, capitán, vamos a ejecutar el análisis y estamos reactivando los controles de la nave. Esto que escuchamos, Gerardo Ventura, es una composición tuya. Sí, es una pieza que se llama Z. Z. Esta pieza está basada en diferentes fechas de fechas importantes, fechas de nacimientos de algunos compositores que yo admiro, gente, artistas que yo admiro en general, y es un poco la historia de mi experiencia personal cuando era niño, ¿no? Entonces traté de plasmar aquí, con ese material de los números, pude transformarlos en notas. Solamente cambié los números por notas, puse una tonalidad específica, bueno, para empezar, cierta escala para poder producir las armonías que escribí para cada instrumento. Y pues básicamente es una pieza que narra un poco la historia cuando era pequeño. Cuando yo quería subirme, bueno, aquí hay un carrusel, ¿no? Hay los caballitos que le llaman, ¿sí? Yo quería estar ahí todo el tiempo, pero siempre estaba lleno cuando llegaba a la feria. Entonces imaginaba que yo quería estar solito ahí, pero pues en la noche es el único espacio donde no hay nadie, pero resulta que en la noche es lugar para otros seres, pues. Entonces yo estaba dando vueltas ahí, supuestamente, era muy pequeño, era un niño, pero los que me veían eran pequeños duendes que se asomaban a estar viendo al niño que está dando vueltas solito. Y sí, va como donde tiene Gaby el tema, ¿no? Esa parte va así como subiendo y bajando, ¿no? Entonces es donde van apareciendo, están viendo. La parte donde va Elisa, donde tiene el solo, es la parte donde de alguna forma es como la adolescencia, muy, muy rebelde todo, ¿no? Por eso hay muchos golpes, ¿no? Donde me imaginé así contestando a mis papás que no quería hacer nada, la adolescencia, ya sabes. Y bueno, y al final pues sí, todo se aterriza, ¿no? Pero básicamente es la historia de un pequeño carrusel, ¿no? De donde yo quería estar, y toda la historia es en la noche, toda la historia es en la noche. Interesantes historias, vivencias plasmadas a través de las notas musicales. Gaby, tú tienes mucho que contar también, porque el violín, a pesar de esos sonidos agudos, tiene un misticismo muy interesante que cuentas, además de emociones. ¿Qué historias nos cuentas a través del violín? Bueno, pues hablando ahorita de lo que acabamos de interpretar, pues es vivir una historia que pues en cierto modo el maestro nos contó. Y ya interpretando así como yo, Gabriela, pues igual muy rebelde, muy mucha energía siempre, y en este caso de la parte del misticismo de los duendes, las hadas, las cosas que caminan donde nadie puede verlos, que se crean en nuestra imaginación y que en cierto modo los creamos también físicamente, porque nunca falta el niño que dice, es que vi algo ahí, y pues no, pero él se lo vio. Entonces, para mí tocar esta música es muy divertido y al mismo tiempo es mucho misterio. El maestro siempre compone con historias, con vivencias suyas, y pues
yo intento interpretar cómo yo lo vería, cómo yo vería un circo, cómo yo vería un carrusel, cómo lo vería en la oscuridad. O sea, tal vez el deterioro que el maestro ve en ese carrusel, yo no lo veo así. ¿Cómo enmarcarías, cómo calificarías o cómo nombrarías, mejor dicho, este tipo de música? Ay, no sé, podría ser ¿Es una fantasía? ¿Es vanguardista? ¿Es experimental? ¿Cómo lo Pues, podríamos enmarcar? No, la verdad, no. ¿Cómo qué tipo de música es, maestro? Sí, porque... Ajá, música exacto. descriptiva. Es como para poner un cuento, para que haya una imagen, un corto tal vez. O sea, yo siempre lo he visto como mucha, como una película, siempre. O sea, siempre es así las imágenes, muchas imágenes siempre a la hora de estar tocando la música. Lo que sea, porque igual tenemos una obra llamada Caldo de Piedra, sí, que el maestro nos explica que es un viaje al río. De hecho, en pantalla, si volteas atrás de ti, en pantalla estamos observando a un grupo de personas. Estamos sobrevolando, señor Samayoa, parte de la sierra de Oaxaca, donde existe, hay un grupo de personas que al parecer tienen una festividad y están sacando pescados del río, donde también vemos que están calentando unas piedras en unos anafres, o ¿qué es eso? Son unas piedras muy calientes. Hay una historia, pero antes de seguir recreando esto y estar observando en pantalla estas escenas, si traslapamos, si transportamos, hacemos la analogía con una película, bueno, pues tú nos hablas acerca de esa edición rápida sucesiva de imágenes. Está el protagonista, pero también está el ambiente sonoro, el que me dice que me pasa de una escena a otra, y ahí es donde entra el violonchelo. Y en este caso, música descriptiva, nos la catalogas de esa manera, vivencias de infancia, y en este caso, Yel tiene la fuerza del hilo conductor de esa atmósfera sonora en el contrabajo. ¿Qué nos dices perdón, del violonchelo? Señor Samayoa, algo tenía el café, al parecer, hay que incrementar los deflectores de inercia, porque parece que me estoy agachando y me voy de lado, querido amigo. Muy bien. Cosas raras. Y el violonchelo, el ambiente sonoro, la fuerza descriptiva también, la fuerza que va uniendo el hilo conductor de esas vivencias y de esa música descriptiva. Pues sí, aquí yo pienso que más bien hago como es un enlace con el contrabajo, donde vamos uniendo las dos partes para que entonces se haga ese fondo, ¿no? Que va contando el violín, porque yo pienso que el violín es como la voz, la persona que está contando las cosas, ¿no? O el protagonista que es el que se está moviendo y todo, pues dada la tesitura del violín y la parte que le toca. Y nosotros, con trabajo y violonchelo, hacemos un equipo para poner todo el fondo, ¿no? Para poner ese parque de diversiones, tal vez, para poner ese misticismo. Es que sobre todo la música que hace el maestro todas tienen un toque de misterio, de algo por ahí que dices, ¿qué es eso? ¿Por qué? O sea, ¿de qué? O sea, ¿cómo va a terminar? Entonces, hasta quiere hablar él también. Es lo que estoy viendo, me emoción. Y precisamente hemos hecho una recalibración de las coordenadas de destino de la nave, y vamos a sobrevolar por esta zona de la sierra del estado de Oaxaca, el estado vecino en el estado de Chiapas, y con esta estampa que estamos observando, donde las mujeres están con los pies prácticamente en el río, y los hombres están sacando una cantidad impresionante de peces. Por ahí veo a alguien que está ya comiendo, pero con una piedra adentro de un platón. Por ahí hay una pieza musical que recrea estas vivencias, y yo les voy a pedir que para concluir este viaje hagamos una recreación descriptiva de esta bella estampa mexicana muy, muy, muy tradicional, que algo así, no sé si estoy bien, sería como un caldo de piedra. Sí, exactamente así, capitán. Pues es una pieza, como bien dices, ahí de una tradición que también se lleva a cabo en lugares como Chile, por ejemplo. Es exactamente la misma tradición, solamente en otras fechas. Pues allá en Oaxaca, de Tapanatepec, de donde yo soy, pues hay una temporada que ya viene ahora en Semana Santa, donde la gente va a buscar peces, pero cada vez se tienen que ir más a la montaña, porque ya el río se seca más rápido, claro, cada día, ¿no?
por tanta contaminación que existe. Efectos del ser humano en la naturaleza. Sí, por el efecto claro. de nosotros mismos. Entonces, pues cada vez más hacia la montaña. Entonces ahora hay un lugar que se llama Agua Fría. Entonces hasta allá hay que ir, ¿no? Estamos hablando de como casi 2 horas de camino. Y llega una parte donde ya tienes que ir con tractor, porque si llevas un coche, pues te vas a quedar atascado en la arena, ¿no? Entonces tractor con un remolque, entonces llega una parte donde hasta ahí llega y a caminar un poco, ¿no? Pero para eso estamos hablando de que cuando empiezas a caminar son las 5 o 6 de la mañana, o sea, sales a las 3 de la mañana, siempre. Esa es como la tradición, salir bien tempranito. Y pues ya cuando llegas al río, pues todos los hombres se van a la pesca directamente. Tratan de agarrar principalmente los bagres, ¿no? Que están ahí. Y bueno, todo el mundo se queda ahí, elegimos el lugar, ¿no? Espera, claro. Espera. Entonces las señoras empiezan a hacer una fogata, buscan unas piedras como el tamaño de que sean redondas, principalmente como el tamaño de una pelota de béisbol. Y empiezan a calentarlas, y ya para cuando llegan los señores, pues ya las señoras solamente preparan el pescado, lo abren, lo limpian, y inmediatamente te hacen tu caldo, ¿no? En unos platos de baísto que le llaman, de barro. Entonces te preparan, te echan tus 2-3 pescaditos, y ya con lo que lleva, tomate, cebolla, pasote. Ya se me antojó. Y solamente le dejas caer una piedra de esas que están al rojo vivo, inmediatamente ese caldo empieza a hervir. Qué cosa más bonita, qué cosa más tradicional, qué cosa tan mexicana. Sí. Señor Samayoa, para la bitácora del capitán, pero no sin antes instruir a la tripulación que disfrutemos de esta interpretación original del grupo Tritónicos, de quien rápidamente yo al ratito voy a pedirles cómo nace, porque era lo principal, conocer cuáles son los orígenes, pero nos está llevando de un tema a otro. Y para la bitácora del capitán, una reflexión, señor Samayoa. Luego de escuchar de manera descriptiva cómo es esta festividad de que introducen una piedra al rojo vivo en un caldo con especias, con todo lo demás, lo dejamos así. Vamos a escuchar precisamente para toda la tripulación y para nuestros amigos que nos están escuchando a través de la frecuencia 102.5 FM Radio Unicach, Caldo de Piedra. Capitán, estamos recibiendo señal de que nuestros niveles de biocombustible están bajos.
Es necesario que retornemos al cinturón de asteroides, al laboratorio bioacústico del grupo Tritónicos, y vamos a concluir este viaje por la Sierra de Oaxaca, si ustedes nos lo permiten, Gerardo, no sin antes agradecerles la invitación, el honor de haberlos tenido a bordo y ser partícipes de esta inspiración singular, esa magia musical que tienen ustedes, un tesoro que tienen en sus manos, que desde muy humildemente les decimos, los felicitamos por esta iniciativa que muy pocos jóvenes llevan a cabo, y ustedes lo han hecho como un, yo no sé si plan de vida, pero sí compartir con todos los demás este mensaje en un intento por motivar la sensibilización del escucha para entender que somos parte de un todo que los antiguos daban por llamar naturaleza. Y durante este viaje que vamos de retorno que vamos a iniciar, yo les pediría rápidamente que me platiquen qué significa y cómo nace Tritónicos. Ok, pues Tritónicos, nosotros somos un ensamble que, aparte de crear música, también queremos que la gente entienda la música junto con nosotros, explicar esa música. Entonces Tritónicos sale de dos palabras principalmente. La primera es el trítono, que es un intervalo disonante dentro de la música, pero que sabiéndolo usar se escucha muy bien, sabiéndolo dónde poner se escucha muy bien, y tocándolo bien sobre todo se escucha muy bien. Y el otro es la tónica, que la tónica es la primera nota de cualquier acorde o cualquier escala. Entonces nosotros lo relacionamos con nosotros tres porque, a pesar de que los tres somos instrumentos diferentes, sonamos diferentes, tenemos diferentes tesituras, y aparte la música que tocamos a veces suena como extraña, podríamos decir. De todos modos, es como un goce a los oídos, pues tanto tocarla como escucharla, supongo, y por eso es el tritono, que suena raro, pero está bien, suena chido. Y pues la tónica, cualquiera de nosotros tres, ya sea el violín, el bajo o el cello, puede ser el principal, o puede ser el que esté creando el fondo, o puede ser el que lleve la melodía, o puede ser el que lleve los efectos. Cualquiera de nosotros tres podemos ser esa tónica, ¿no? de cualquier melodía que nosotros hagamos. Y pues obviamente nuestra cara, digamos, es un camaleón, porque intentamos precisamente eso, poder mimetizarnos con el ambiente donde estemos y poder hablarle a la gente de la música, pero con el lenguaje de la gente en donde estemos. Si estamos en un kinder, pues que los niños nos entiendan esta música, cómo poder explicarles más bien cómo entendemos nosotros la música y que ellos gocen junto con nosotros. Si estamos, pues no sé, en una sala de conciertos, pues también que hablar el mismo lenguaje que las personas que están ahí, para que podamos explicar nuestra música y que gocen con nosotros. Ese es el principal objetivo. Y con los acordes de esta improvisación que van a realizar, vamos a retornar a su centro de investigaciones bioacústicas en el cinturón de asteroides con las coordenadas ya preestablecidas. Señor Samayoa, nuestro agradecimiento a la tripulación, agradecimiento que es extensivo a nuestros invitados, el trío de ensamble, el ensamble de cuerdas Tritónicos, y el estatus de la misión completada, sí, señor Samayoa, sin novedad, una misión cumplimentada al 100%. ¿Comentarios adicionales? Sí, capitán, solo nos falta, no sé si recuerde, nos pidieron allá en el centro de mando implementar al final de nuestra misión el selfie. Perfectamente, el selfie para el Face, ¿verdad? Sí, es usted un vanidoso, señor Samayoa. Así es, capitán. Ahí va. ¿Ya? Adelante. Señor Samayoa, protocolo de despegue. Niveles de carbono. Sala de reactores. Escaneo de atmósfera. Niveles de energía. Reporte. Estado de la biodiversidad. Huella ecológica. Información de ecosistemas. Señor Samayoa, estableciendo enlace con centro de mando IBIOL, enviando reporte de misión. Estatus de la misión cumplida, sin novedad. Rumbo 705.23-81, con rumbo a la Tierra, señor Samayoa. Tripulación, a sus puestos. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1. Estos fueron los viajes de la nave estelar Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a través de la frecuencia modulada 102.5.
en un viaje más que emprenderemos para develar los secretos de la naturaleza a través de la ruta de la biodiversidad, los ecosistemas y el periodismo ambiental. Biosfera Radio, descubre tu mundo. Transmisión enviada satisfactoriamente. Fin de transmisión.